bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal de EON Formación. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente esto del vuelo de las brujas? Si es algo simbólico, algo energético, o si en algún momento se ha tomado o tenido en cuenta como algo literal. Cuando hablamos del vuelo de las brujas, muchas personas imaginan escenas de cuento, escobas, noches oscuras, rituales, pero detrás de esa imagen hay historia, hay creencias, hay experiencias internas y hay mucha interpretación. Hoy quiero hablar de esto con calma, sin fantasía y sin miedo, para que puedas entender qué hay realmente detrás de esta idea. Yo soy Elga Ruy y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, tu espacio para crecer, aprender y reconectar contigo. Cuando pensamos en brujas volando, lo primero que nos viene a la mente es una escoba, un cielo nocturno y algo que es propio de la fantasía o de la imaginación. Lo interesante es que esta idea no aparece solo en cuentos, sino que se repite en muchas culturas distintas, sobre todo en Europa y en Sudamérica, como algo que algunas personas aseguraban haber vivido o haber visto. En el vídeo de hoy, que surge a raíz de un comentario que nos ha dejado Carmen en un vídeo anterior de este mismo canal, en el que hablamos sobre los fenómenos poltergeist y en el que nos sugería que habláramos sobre este tema, sobre el vuelo de las brujas, vamos a hablar de por qué se cree que las brujas vuelan, de dónde nace esta creencia, qué explicaciones históricas, psicológicas y parapsicológicas existen y por qué aún hoy en algunos lugares se habla de ello como algo real. Ya que nos ha parecido una sugerencia muy interesante porque toca un punto en el que se mezclan la historia, la percepción, los estados de conciencia y las creencias. Y queremos hacerlo, como siempre, no desde el miedo ni desde el folclore infantil, sino desde la investigación y la parapsicología. Así que vamos a empezar por conocer y entender el origen histórico de esta creencia. La idea de que las brujas vuelan no nace con los cuentos, sino con los procesos inquisitoriales de la Edad Media. En los textos de la Inquisición aparecen repetidamente testimonios de mujeres y también de hombres que afirmaban que volaban de noche, que asistían a reuniones nocturnas y que se desplazaban largas distancias en poco tiempo. Y lo importante aquí es entender algo clave. No lo entendían como símbolos ni como metáforas, sino como hechos reales. De hecho, en muchos manuales inquisitoriales se describen con detalle ungüentos, rituales previos y estados alterados de conciencia. Y es justo aquí donde aparece ya una primera pista: el uso de los ungüentos y las plantas. Uno de los elementos más documentados es el uso de ungüentos que se aplicaban directamente sobre la piel. Estos ungüentos estaban hechos o contenían plantas como pueden ser la belladona, la mandrágora, el beleño o el estramonio. Todas ellas son plantas psicoactivas muy potentes y que son capaces de provocar en la persona sensaciones de levitación, la sensación de que se desprende de su propio cuerpo, visiones que pueden llegar a ser extremadamente realistas y la experiencia o la sensación de que se está volando. Cuando estas sustancias entraban en el cuerpo a través de la piel, provocaban experiencias que eran y se sentían tan reales que la persona no dudaba de que había volado. Y aquí ocurre algo importante, y es que la experiencia era real para la persona que la estaba viviendo. Así que la pregunta es: ¿nos hallamos frente a una experiencia simbólica o estamos frente a un desdoblamiento real? Desde la parapsicología hay dos grandes líneas de interpretación. La primera de ellas nos lleva a pensar que se trata de estados alterados de conciencia donde la persona entra en un estado similar a un sueño lúcido, a un trance o al que se pueda sentir cuando la persona está haciendo un viaje chamánico.
En muchas culturas, estos estados se interpretan como viajes del alma. No se habla de volar con el cuerpo físico, sino que se habla de desplazamientos de la conciencia, de experiencias extracorpóreas, y si todo esto lo traducimos a la terminología moderna, hoy en día lo veríamos como lo que es un viaje astral. En Sudamérica, especialmente en zonas rurales, esta idea a día de hoy todavía sigue muy viva. No se habla de fantasía, sino que se habla de personas que salen de su cuerpo, de brujas que cruzan montes y de entidades que se desplazan de noche. Y aquí ya no estamos hablando de cuentos infantiles, sino que estamos hablando de historias y relatos que se han ido transmitiendo desde tiempos inmemoriales, de generación en generación. En países como Chile, Bolivia, Perú o Argentina, la figura de la bruja voladora no es un personaje de Halloween, sino que se habla de personas que se transforman, de cuerpos que quedan dormidos mientras algo viaja, de ataques nocturnos y de testigos que ven luces, que ven sombras o que ven figuras cruzando el cielo. Desde fuera pueden parecer superstición, pero desde dentro, desde la parte cultural, desde la cultura, es una realidad compartida. Y esto es clave en la parapsicología, porque cuando una experiencia se repite en culturas distintas, hay que investigarla, no la podemos ridiculizar. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la escoba? La escoba no aparece por casualidad. La escoba simboliza el hogar, simboliza lo cotidiano y también ese espacio intermedio entre lo normal y lo mágico. La escoba es un objeto común, es un objeto sencillo, que en las creencias acaba transformándose en ese vehículo que permite el paso de un estado a otro. Además, históricamente, las escobas están relacionadas con rituales antiguos de fertilidad y también con rituales en los que se hacían cambios de ciclo, cambios de etapa. Entonces, aquí hay un punto importante que también puede incomodar, pero que también es necesario explicar con claridad. Y es que en muchos textos históricos se describe que los ungüentos no se aplicaban solo directamente sobre la piel, sino que también se ungía, se untaban palos, bastones o mangos de escoba, y esto no es casual. El cuerpo humano absorbe estas sustancias con mucha mayor intensidad y más rapidez si lo hace a través de zonas mucosas, como puede ser la zona genital. Al entrar así en el organismo, los efectos de estos ungüentos eran todavía muchísimo más potentes, y esto provocaba las sensaciones unas sensaciones de mucha intensidad, de separación del cuerpo y esa sensación de volar y de desplazamiento que se vivían como si fueran completamente reales. Con el paso del tiempo, todo este proceso, que era simbólico, ritual y ligado a estados de conciencia, se fue simplificando y ha quedado en el imagen colectivo como esta imagen que tenemos a día de hoy de la bruja volando en una escoba. Y llegados a este punto, vamos a hablar claro. No hay pruebas científicas de que una persona pueda volar físicamente, pero sí hay pruebas de estados alterados de conciencia muy profundos, de experiencias extracorpóreas y de percepciones no ordinarias. Por eso quizá la pregunta no sea si volaban de verdad o no, sino que la pregunta debería ser qué tipo de experiencias estaban viviendo. Y esa pregunta a día de hoy todavía sigue abierta. El vuelo de las brujas no es solo un cuento infantil, sino que es una mezcla de historia, de persecución, de uso de plantas, de ungüentos, de experiencias internas y de creencias culturales. Cuando dejamos de ridiculizar el fenómeno y lo miramos con respeto, entendemos que la realidad es mucho más compleja y va mucho más allá del mito. Al final, más allá de si volaban o no volaban, lo importante es entender que esas experiencias han formado parte de la vida de muchas personas en muchas culturas. Experiencias que a lo mejor a día de hoy podíamos explicar de otra manera, pero que en su momento se han vivido como reales y como significativas.
Cuando hablamos del vuelo de las brujas, no hablamos solo de magia ni de fantasía, sino que estamos hablando de conciencia, de percepción y de cómo el ser humano ha intentado dar sentido a todo aquello que no podía explicar. Mirar estos temas desde el respeto, sin miedo, nos ayuda a comprender mejor el pasado, pero también a comprender mejor el futuro y a comprendernos mejor a nosotras mismas, a nosotros mismos. Si este vídeo te ha hecho reflexionar o te ha ayudado a mirar este tema desde otro lugar, te invito a que lo compartas, a que dejes tu comentario y a que te suscribas al canal, que con ello nos vas a ayudar a seguir creciendo, a llegar a gente nueva y a que podamos seguir generando contenido de valor totalmente gratuito. Yo soy Olga Ruy, esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo, por ver este vídeo, por dedicarnos tu energía y tu tiempo durante estos minutos. Un enorme abrazo y recuerda siempre que la magia está en ti.